¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Reinventando tu Vida. Les estamos saludando Tete Hermosillo, terapeuta, y Talina Radillo, una servidora. Tete, ¿cómo estás? Muy requete bien, Talina. ¿Cómo estás tú? Bien, me encanta tu respuesta, pero aparte acompañada de la sonrisa. Y quiero decirte muchas felicidades por este ciclo que inicias Ah, de sí, tu porque vamos a vida. hablar de ciclos y acaba de ser mi cumpleaños. Por eso, muchas felicidades. Muchas gracias. Está pendiente la celebración. Próximamente. Así, espérenlo. No, pero sí habrá, sí habrá. Claro que Claro que sí. habrá. Porque justo hablando, bueno, ahora del cumpleaños, pero también de los ciclos en general y de los rituales, hoy vamos a retomar este tema, Tete, que quedó no pendiente porque sí lo empezamos a abordar en el programa anterior, pero hay todavía mucho que hablar en torno a los rituales. ¿Te Sí. parece que empecemos recordando un poquito qué son los rituales o para qué sirven los rituales? Los rituales es un conjunto de acciones y comportamientos que tenemos que se hacen de manera repetitiva, estructurada y con un propósito específico. Ujú. Por ejemplo, el celebrar tu cumpleaños es un ritual Ok. ¿Social? y personal. Ok. Si te fijas, sí influye. Yo me acuerdo cuando tenía 29, que iba a pasar a los 30. Una amiga dijo, ya vas a pasar a los 30. Le afectaba tanto pasar de década, entonces influye personalmente el ritual, que es el objetivo precisamente de los rituales, Ujú. y socialmente pues también, ¿no? Te dan una tarjetita del INSEN, o no sé cómo se llama, INAPAM. Sí. Sí. Y por ejemplo, cuando hablas dice, los rituales son un conjunto como de acciones estructuradas. ¿Te refieres a estructurada porque tiene que ocurrir por ejemplo, en un día en particular como el día de mi cumpleaños, no antes, no después, o con el cierre del año, o por la mañana, o por la noche? ¿A eso se refiere la estructura de un ritual? ¿Te acuerdas que habíamos hablado acerca del tiempo? Sí. Cómo nosotros habíamos hecho esa creación del tiempo para poder ordenar nuestra vida y precisamente estructurarla con respecto a ciclos, Ujú. inicios, cierres, ya sea de graduación, una boda, un divorcio. Entonces, de esa forma se estructura, pero también con elementos, con con la luna, o sea, un ciclo de la luna pudiera Ok. ser también. Es dependiendo de qué es el objetivo por el cual tú quieres hacer el ritual. ¿Qué es lo que quieres obtener? ¿Qué es lo que quieres no obtener ya? Ujú. ¿Y qué es lo que quieres cambiar? Ok, y por ejemplo, cuando hablamos de estos rituales, hablamos de que los rituales son solamente para mí, o puedo hacer un ritual, estoy pensando en, quiero que a mi hermano le vaya muy bien, ¿no? Le está yendo mal y yo lo que quiero es hacer algo, hacer un ritual para que a él le vaya bien. ¿Es posible que yo lo haga o solamente los rituales tienen un impacto en mi vida? Los rituales tienen un impacto en tu vida. Los rituales son para ti. Ok. Para ti, obvio, sí se puede también para nuestros hijos, en caso de que ellos no pudieran hacerlo solos. Hay Ujú. determinadas edades también, o sea, hay estructuras de tiempos que hasta los 7 años, que hasta los 14, que hasta los 21, ya de los 25 en adelante ya no puedes hacer nada. Ya Bueno, son adultos. sí, es una creencia negociable, Ujú. ¿no? Pero para otra persona hacer un ritual, si la otra persona no cree o la otra persona no le interesa, o simple y sencillamente preguntarte, ¿para qué quiero que la otra persona obtenga lo que yo voy a solicitar por él? ¿Para tu tranquilidad? Ok. ¿O para que a él le vaya bien? ¿O para que se ponga a trabajar? ¿O que ella se aleje? O etcétera. O O sea, que se alivie de alguna enfermedad o o que se algo alivie de así. alguna enfermedad. O sea, hay personas que les gusta estar enfermos. ¿Por qué quieres Aunque que se parezca alivie? ilógico, ¿no? Pero es cierto. Hay una herida que se llama la herida del abandono. Ujú. Y una de sus características es la dependencia. Una de las máscaras que le llaman, ¿no? Es la dependencia. Y una forma para ser dependiente es estar enfermo todo el tiempo para obtener la atención. Hasta que la gente se cansa. Casi nunca se cansan, casi Pero siempre. puede ser que sí, y rompes el ciclo o rompes el ritual. No, no el ritual, esa dependencia de decir, oye, pues siempre estás A través enfermo. de un ritual. Ah, ok, ok. Pero entonces lo primero es, a ver, para irlo como Sí, estructurando, ¿no? exacto. Estructurando el ritual. Muy bien. Entonces lo primero es yo creer que es posible Sí, obtener algo, un cambio o algo.
Sí, 2, tener ese objetivo muy claro de qué quiero o qué ya no quiero. exacto. Y después, ¿qué viene? ¿Cómo sé, por ejemplo, qué tipo de ritual necesito? Tú hablabas como de elementos, que si de la luna, quiero imaginarme que en algunos otros se utilizan elementos como, lo has mencionado, la sal o algunos otros elementos. ¿Cómo saber cuál es el que yo necesito hacer? Depende hay varios tipos de rituales. Por ejemplo, hay rituales religiosos. Los religiosos son la misa, una boda, un funeral, inicio, cierre, bautismo, etcétera, ¿no? Ujú. Son esos rituales o sacramentos, le pueden llamar. Hay otros que son de transición, que es cuando inicias una etapa y cuando concluyes una etapa. Hay otros tipos de rituales que son, por ejemplo, de sanación, en donde sí utilizas posiblemente algunos elementos, entre ellos la palabra, que en todos es la palabra. Ujú. Cuando tú utilizas materiales, elementos, ¿no? Y lo combinas con tu espiritualidad, es cuando se le da el poder a lo que estás utilizando para realizar. A ver, por ejemplo, Por estoy ejemplo, imaginando el fuego. El fuego también es muy utilizado, ¿no? Incluso, sí, digo, yo he escuchado que algunos psicólogos, por ejemplo, ¿no? Te dicen, escribe la carta para X, hay que cerrar tal ciclo y luego la quemas o la destruyes. Ahí aparece el elemento del fuego. O sea, no crean que estamos hablando de brujería, pues, porque ahora que mencioné la sal me quedé pensando, si no más de alguna persona diría, ay, ¿eso qué están haciendo, no? ¿De qué están hablando? ¿cómo le tienen miedo a ese tema? Ujú. Y la sal, en tiempos de Jesús, se pagaba con sal. Acuérdate que de ahí viene la palabra salario. Entonces, era Ah, yo algo pensé muy que sagrado. salado. Salado de cuando alguien tiene mala fortuna, mala suerte. Ahí está mal. Si una persona está salada, Ajá. la sal es una bendición. La sal es algo sagrado. Entonces, salado está mal utilizado. Sí, pero pues popularmente ya tiene poder, Esa entonces, connotación de que es sí, negativo. exactamente. Ok. Pero entonces, bueno, en tiempos de Jesús era algo Sagrado. sagrado. Ok. Ujú. Ujú. Continúa siendo más la sal de mar, sal de grano, o sea, la sal que conserva Ujú. los elementos, no que la sal refinada, que ya le metieron químicos, Químicos y etcétera, demás. ¿no? Ok. Pero digamos, cuando está en su estado natural, Sí, ok, de acuerdo, se ujú, puede utilizar. se puede utilizar. Ujú. Conociendo bien el simbolismo que tiene la sal. Porque igual mucha gente dice sal, y lo primero que se imaginan es un pentagrama Sí, hecho de es sal que y fuego. No, si supieran el uso tan maravilloso que se le puede dar a la sal. La sal la puedes bendecir, por ejemplo, ahí les paso un tips, pueden bendecir el agua, la sal y echarle, así le hago yo, una pizquita de sal al garrafón. En esa pizquita se va a ir a todas las moléculas del agua del garrafón, en donde yo intenciono diciendo que devuelvan las propiedades naturales del agua. que se las quitan cuando lo embotellan. Cuando Exacto. lo. Ujú. Entonces dije, voy a ver qué diferencia hay. Y claro que hubo diferencia. Ya no me levantaba tantas veces a hacer pipí. En la noche. En la noche y en el día. Como que el agua purificada me decía que fuera al baño, y decía, pues, ¿qué pasa? O sea, pareciera que, y uno piensa, ay, es que los riñones los tenemos bien, los estamos limpiando. Espérate, es que no nos estamos hidratando. Es cierto. Y luego vas con la cosmetóloga y te dice, oiga, ¿usted no toma agua? Dices, claro que sí, y muchísima, pero también la desechamos, precisamente porque cambian los elementos a la hora de que utilizas agua purificada, por ejemplo, ¿no? Ujú. Al echarle la sal, ya ritualizada, ¿sabes qué? Devuélvele los elementos, devuelve las propiedades naturales del agua. Ok. Inmediatamente noté, y en la piel, noté que ya estaba hidratada, que el agua sí se estaba aprovechando. Y dices, ¿cómo utilizas la sal? Pero fíjense cómo está beneficiando. Lo que pasa es que ahí también, ahorita que decías del pentagrama y el fuego y demás, es como una imagen muy común en algunas películas hasta de terror, ¿no? O diabólicas y esas cosas, ¿no? Y entonces de repente es, ay, están hablando de la sal. Pero bueno, aquí tiene una buena intención y aquí el tema es, y volvemos a lo mismo, tú decías la palabra, que ha sido un tema recurrente en cada uno de los programas. La palabra tiene energía, tiene una intención y si la sé utilizar bien, me puedo como enaltecer o me puede funcionar a favor, pues, ¿no?
Ok. Te funciona a favor. Ujú, De hecho, si recuerdas, acabamos de comentar que son actos repetitivos y estructurados. ujú. Diario estamos haciendo rituales nosotros. Diario estamos haciendo rituales y utilizamos la palabra. Y la palabra, pues, es parte de un ritual. Entonces, muchas veces decimos, bueno, ¿por qué a mí me pasa lo que me está pasando? Porque tú lo llamaste con tus palabras. Pero ¿cuándo? ¿Cómo es posible que creas que yo no quiero tener dinero? No, no lo llamaste de esa manera, pero criticaste al rico. O dijiste, me falta dinero. Ándale. Ujú. Y Ay, ahora es, queda por llegar tantos millones a mi cuenta. Es diferente. Ok. Y por ejemplo, esto de que sean repetitivos. Repetitivos es una vez al año, por ejemplo, en el caso del cumpleaños, una vez en tu vida si te divorciaste, ¿no? Una vez en tu vida si te casas. ¿Cuáles son los rituales que todos los días tendríamos que hacer, adicionales a los que ya estamos realizando? el que yo recomiendo de todos los días y que hay por la ley universal de reciprocidad es el agradecimiento. El agradecimiento, te lo voy a explicar metafóricamente. Vamos a suponer que hoy tuviste un día excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque te dieron feria de más, Ujú. ¿no? Dicen, ¿no? Entonces, ay, pues muchas gracias porque este día estoy completamente sana. Este día estoy sana, cosa que no lo vemos. Nomás nos damos cuenta de nuestra salud cuando están enfermos. ¿Cierto? ¿Sabes? Y yo digo, cuando estoy enferma, yo digo, ni se fijen en mí, digo, porque no quiero ampliarlo. Y cuando estoy sana, gracias por mi salud perfecta. Y es como si sembraras ese agradecimiento y ese agradecimiento lo cosechas 100 veces más, 100 veces más de lo mismo. Ujú. Por lo tanto, ya tienes garantizada 100 veces más tu perfecta salud. Hay muy pocas posibilidades de enfermarse. Ok. Entonces, ¿por qué? Por el agradecimiento. Gracias porque hoy en terapia recibí tanto dinero. Gracias. Y sentir el agradecimiento. O sea, no nada más porque hay rituales que ya se hacen de forma automática. No, tienes que sentirlo. Es la intención, Es la otra vez, si no, no intención. funciona. Ujú. Ok. Y no nada más con la intención de que se me multiplique. No, con la intención de que estoy verdaderamente agradecida por lo que estoy recibiendo. Es decir, mi foco lo coloco en el hoy y no en lo que voy a recibir a cambio de que hoy esté agradeciendo. Exacto. ¿Ok? Porque eso viene por añadidura. Ujú. Hasta Eso lo es dice una la Biblia. consecuencia. Ujú. Sí. Entonces, el agradecimiento es el ritual que yo les recomiendo por default. Diario, a cada momento, en silencio, grítenlo, compártanlo como sea, pero sí, el agradecimiento es una semilla que tú vas. De la misma manera, Talina, si estás hablando de cosas negativas y las personas, porque tú no eres así, las personas están comentando cosas negativas, están sembrando Para que eso pasen más. negativo. Entonces vas a cosechar 100 veces más lo negativo que te está pasando en ese momento. Fíjate que hay personas, bueno, yo tengo ahora un compañero en el trabajo que me encanta porque cada vez que tenemos algún proyecto importante que tensiona a todos, él dice, nos vamos a divertir. Entonces, hoy justamente le decía, ¿cómo me encanta que me digas eso? Porque viene así como, estás viendo que se avecina el problema, ¿no? Sí. Nos vamos a divertir. Y con esas palabras se relaja automáticamente el clima, por ejemplo, del equipo. Todo mundo está trabajando y está enfocado, pero con las palabras logras cambiar el estado de ánimo. Sí, pues tienen energía, Ujú. como estábamos comentando. Y precisamente esas palabras se utilizan en los rituales. Júntale elementos, intégrales, perdón, pensamiento y emoción. Ujú. Y te haces, perdónenme, pero discúlpenme, una bruja maravillosa. Ujú. O sea, maga o haces el milagro. ¿Desde dónde haces tú los milagros? Desde la parte divina, desde tu parte divina, que la conectas cuando ya están integradas tu parte divina con tu mente, que es la primera ley universal, la ley del mentalismo. Entonces, cuando ya estás así en coherencia, entonces sí, decir las palabras que también sean coherentes con lo que estás pensando y estás sintiendo. Esa es la forma en que sí te funciona un ritual. Para estructurar esa frase, porque bueno, en todo momento ha habido palabras, no es lo que a mí se me ocurra. No es, por ejemplo, ahora con el agradecimiento, simplemente con decir gracias porque
no sé, hoy me fue muy bien en el trabajo porque tengo un compañero que me hace que no me tensione, gracias porque está él liderando todo el proyecto. Agradezco, agradezco, agradezco. ¿Con mis palabras o hay algunas frases o algunas palabras que sería deseable que uno integrara porque tiene mayor poder? Entonces nos vamos a devolver. ¿Te acuerdas en el podcast que hicimos acerca de los conceptos? Sí, Entonces son las palabras que resuenan en ti, ok. como tú puedes armar una frase. Pero también hay que tener cuidado en ver, o sea, verdaderamente este es el significado que tiene esta palabra. Y también cuando dicen no hables en negativo, lo hable en positivo. Y que sí, pero más bien es sentir la confianza de que se está dando a través de las palabras que estás diciendo. Es muy importante. Las palabras se pueden modificar, eso es lo de menos. Pero cuando le pones La intención. esa intención, sí, Sí, también. que a ver, eso es bien importante, porque decíamos al principio, ¿no? Para poder estructurar un ritual o yo poderlo asumir y seguir, primero tengo que tener bien claro qué quiero. Y lo decíamos también en el programa, lo decíamos como el mosco. Lo decías en el programa anterior, que si hoy yo le pido al universo que todo funcione y mañana, no, mejor que no funcione y pasado, bueno, como tú quieras, haz lo que quieras, ¿no? Estoy ahí fluyendo. Entonces de repente no sabemos bien hacia dónde conducir la palabra o la intención. Antes de entrar en esta plataforma, yo me acuerdo que decía, Padre, universo, Dios, como le quieran llamar, ¿no? Es necesario para yo poder resolver mis problemas esto. Y no se me daba, y no se me daba, y no se me daba. Y hasta que decía yo, ¿sabes qué? Ahí te le echas conmigo. Así decía, ahí te le echas conmigo. Y me sentaba. Entonces todo empezaba a fluir. ¿Por qué? Porque ponía todo, yo ahora me doy cuenta que era un ritual que estaba haciendo, pero en ese momento yo estaba molesta. Entonces decía, me abandonaba a lo que él decidiera, porque yo no lo estaba mencionando bien lo que yo quería y no estaba sintiendo, no había coherencia. Entonces, cuando me abandoné, ¿sabes qué? Hazlo tú. Entonces él lo va a hacer de la forma perfecta. Se me daban las cosas. Y entonces empecé a observar eso. Oye, ¿cómo está eso? Y llegó un punto en el que decía, pareciera que yo vivo de la suerte. Entonces, y una persona me dice, pues vive de la suerte. No, yo quiero saber cómo la estoy generando. Claro. Y ahí fue cuando vine a dar a esta plataforma. Ahora Ok. entiendo cómo estoy generando lo que sí me sirve y cómo estoy generando también y cómo estuve generando lo que no me servía y lo que me estaba perjudicando. Pero al final de cuentas, yo era la responsable entre la mente, mi emoción y mi palabra. Congruencia, ¿no? Que esa es la Congruencia. palabra. Okay. Y hablando de los tipos de rituales, hablabas de el ritual, por ejemplo, porque hay muchos, de ciclos o de cuestiones que uno ya quisiera dejar atrás. Viene el cierre de año y más allá de la lista de propósitos, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito por qué será que muchas veces, sí, tenemos la lista, la pegamos en el refri, más de algunos seguramente ya lo hizo, lo pega en el refri, lo estás viendo todos los días y dices, pero no se cumplió, ¿no? Llegó marzo, no, ya llegamos a agosto y no he podido ni uno. ¿Por qué es que muchos rituales, aunque yo esté, según yo, convencida de que sí va a ocurrir, no ocurre? ¿Qué me faltó hacer? Posiblemente la coherencia Ujú. de la que estabas comentando hace un momento. La coherencia. Y también hay que saber de qué nos tenemos que liberar. ¿Y cómo sabes de qué te tienes que liberar? ¿Qué es lo que quieres? O sea, yo les comento mucho, platícame tu problema, porque en el problema mismo está la solución. En la definición del problema o de lo que yo considero un problema. Lo que tú consideras un problema. Ok. Sí. Y me dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que mi pareja, de plano, yo creo que voy a terminar divorciándome. Ujú. Entonces, ok, empiezo a escuchar el tema de qué pasó con tu pareja, cómo está, cuáles son los conflictos, y ya me empiezo a dar cuenta que me puedes platicar muchos conflictos sobre tu pareja, pero hay un común denominador. Ahí es donde yo encuentro la respuesta. Ok. Entonces, que, vamos a suponer que el papá de esta persona hizo sufrir mucho a su mamá. Ujú. Entonces, dice, no, pues yo no me voy a conseguir un hombre como mi papá. Está bien, y no se lo consigue.
pero de cualquier modo, o sea, no se consigue un hombre como papá, un hombre diferente, bueno y lo que sea, pero de todos modos no puede hacer vida con esa persona. Entonces es que yo sí quisiera hacer vida, yo no me conseguí un hombre con mi papá, yo quise ser diferente a mi mamá y que, ok, pero el inconsciente tiene registrado que los esposos son malos. Mm. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque desde chiquilla vio como papá, muy buen papá, pero como esposo, no. Entonces, por eso yo voy a elegir un esposo que sea diferente a mi papá. Ok, pero ya tienes la definición de lo que no quieres, alguien como tu papá. Entonces, hay que liberarnos de ese pensamiento, hay que cambiar nuestra estructura mental, en este caso. Inconsciente. Exacto. Ujú. Porque desde niños, pues el pensamiento binario. Sí, no. Ujú. O sea, me trata así, me quiere. No me trata así, pues no me quiere. Punto. Entonces, y ya de grande, ya se va en automático al inconsciente y empieza a actuar. Ya no razona, o sea, ya no dice si me quería, no me quería. No, nada más ya en automático entra. Ujú. Cuando tienes creencias limitantes, cuando tienes una herida, como por ejemplo esta que te pongo del ejemplo de papá, pues no te van a funcionar unos rituales que hagas para el amor. ¿Por qué? Porque primero debes de liberarte de ese concepto que tienes con respecto a una pareja. Ok, es decir, si yo no me libero, es como si me boicoteara. Yo puedo hacer mi lista de propósitos, Y puedes decir las palabras perfectas. pero no se me da o no surge lo que yo quiero que surja, porque internamente estoy como, vamos a ponerlo así, yo quiero construir un edificio, ya ves, mis imágenes, ¿no? Quiero construir un edificio, pero no he terminado de emparejar el terreno. Sea lo que sea que yo construya ahí, va a quedar medio Nadie cucho, medio puede malo. construir sobre escombros. Necesitamos limpiar el terreno primero. A Ujú. ver, eso me gustó. Liberar. Entonces, vámonos, manos a la Sí. obra. ¿Cómo te liberas de aquello que es limitante? Primero, ¿cómo te das cuenta que existe? Porque si es inconsciente, qué difícil darte cuenta que está. Es fácil. Nada más dime qué es lo que no estás logrando. Ok. O sea, si alguien dice, no tengo el dinero que yo quisiera en mi cuenta de banco, o no tengo la salud en este momento que yo quisiera, no lo tengo y a partir de ahí se puede empezar a saber cuál es la creencia limitante. Con respecto a la salud, las creencias limitantes pudieran ser, ojo, yo estoy hablando de la biodescodificación, respeto todas las demás plataformas, ¿no? Ujú. Pudiera ser que estás más en la plataforma de la creencia de que todas las enfermedades son hereditarias, Ujú. las que se dice que son hereditarias, no todas, ¿no? Entonces, si tú piensas que el diabetes es hereditario, Ya, te va a dar diabetes, ¿no? te va a dar Tan, tan. diabetes. Entonces, Ujú. y se quiere una salud perfecta, aunque el diabetes es hereditario. Aunque todos Entonces, en mi familia son hipertensos, son esto, son aquello, entonces yo voy a traerlo. ¿sabes un ritual muy recurrente de las personas que no se dan cuenta que dicen, eh, eh, toda mi familia es diabética, a mí todavía no me ha dado? Todavía, o sea, Exacto, espera la fecha. exactamente. Ya. O aquellas personas que dicen, voy a ahorrar para las Vacas vacas flacas. flacas. Ujú. Sí, no me acordaba. Por la época de crisis. Entonces viene una época de crisis. Ok. Estás esperando, o sea, vas a ahorrar y ya que termines de ahorrar, ahí viene la época de crisis. Qué bueno que tenía yo mi ahorradito. Exacto. Y luego todavía dicen eso. Ujú. Qué bueno que había ahorrado. Ay, me suena. Claro. Sí, digo, yo me río, pero es como un meme, ¿no? Me río, pero estoy preocupada. Dije. Así me siento. Ok, y Ops. entonces, por ejemplo, entonces, bueno, primero es limpiar el terreno. Ujú. Entonces, darme cuenta de que si no estoy obteniendo algo, es porque sí o sí tengo una creencia limitante. Pudiera ser que sí. Ok, la reviso y cómo me deshago de esa creencia limitante. Hay varias dinámicas. Cuando yo hablo de dinámicas, al final de cuentas estoy hablando de ritual. Ujú. Las dinámicas que hacemos para hacer un cambio significativo en nuestra vida, se le llama ritual. Ok. Como por ejemplo, un cambio significativo en nuestra vida es una boda. Ujú. Jamás vuelves a ser soltera. O eres viuda o eres divorciada después o sigues siendo casada. ¿Ok? Esos cambios significativos que impactan en el inconsciente. ¿Por qué? Porque en el inconsciente de esta manera, cuando vives en amaciato, que le dicen, pues hasta que te casas vives tranquila.
Esa también es una construcción social que exactamente, pesa ¿no? mucho, pues, pero ahí está, ok. Pero sí te impacta, al Ujú, final de cuentas te impacta, híjole, yo no puedo comulgar porque pues vivo en pecado mortal y etcétera, ¿no? ujú. Entonces, el ritual lo utilizamos para que haya cambios significativos en nuestra vida, ¿ok? Entonces, dependiendo de lo que tú quieres, es lo que se va es el ritual que se va a hacer. Ujú. Y regularmente el ritual es para impactar a nuestro inconsciente. Ok, por lo tanto no puede ser un ritual masivo. Es decir, yo hice el ritual de, voy a inventar, escribir en una hoja en blanco, ¿tienes el mismo problema que yo? Escribe en una hoja en blanco. Eso no va a funcionar. No, es que cada cabeza tiene su historia, Ok, ok. cada persona tiene sus heridas. Pero ojo, muchas veces las heridas sí son las mismas. A un determinado grupo de personas sí le va a servir el mismo ritual que me sirve a mí. Por ejemplo, puedo dar por ejemplo, traigo unas cartas de liberación. Te Ujú, puedo dar una idea de cómo podrías hacer, una idea general de cómo hacer una carta de liberación, por ejemplo, por el miedo. Hay personas que le temen a todo, que son muy ujú. temerosas. Entonces, te hago una carta de liberación y no significa que la vas a hacer idéntica. La vas a acomodar A lo que a ti a te lo haga que a ti sentido. te resuena, Ok. a lo que a ti creas que te va a sanar o te va a, ¿cómo se dice? Impresionar, pues al Ujú. inconsciente. Ok, y entonces empiezas a construir esta carta o esta dinámica que tú le llamabas este ritual, Sí, dependiendo de lo que yo quiero conseguir. sí. Ok. Y si recordamos, el ritual son actos simbólicos también. Actos simbólicos, dinámicas, como sea. Y esto significa que trabajamos con simbolismos. Ahorita comentabas tú acerca del fuego. Ujú. El fuego simbólicamente para el inconsciente tiene dos funciones. Una, destruir. Y la otra es transformar. Ok, sí, La cuando alquimia de los cocinas. alimentos, sí, Ujú. ajá. O un agua que está sucia, la pones a hervir, el fuego ya la purificó, etcétera, ¿no? El fuego también ancestralmente es purificación, Mm. ¿ok? Entonces, ya si nos vamos a lo chamánico y eso, ¿no? Pero pues, si nos vamos aquí en cortito al inconsciente, o destruye o transforma. Ok. Ok, entonces en los rituales se utiliza, vamos a suponer, puedes hacer una carta y de lo que te quieres liberar, exclusivamente de lo que tú te quieres liberar. No vas a hacer una carta de agradecimiento o de peticiones o así, o sea, no es una carta de propósitos, Ujú. es de liberación. Y entonces se utiliza, en este caso podemos utilizar el fuego como para una forma de que diga el inconsciente, impactar al inconsciente, diciendo estoy destruyendo todo aquello que ya no quiero dentro de mí. Entonces el inconsciente Ok. dice, quiere decir que ya no te voy a proteger de hombres violentos, por ejemplo. Pues Ujú. no, no es necesario. Pero sí tengo que identificar cuál es mi creencia limitante. Eso es muy importante para ver qué ritual vamos a manejar. Hacerlo una vez no funcionaría, porque tú decías que son eventos repetitivos. Es decir, yo hago la carta, por ejemplo, en este mismo ejemplo de una persona violenta, una pareja violenta, ya quiero deshacerme de esto, lo escribo, lo quemo, vamos a suponer que ese fuera el ritual, y lo repito varias ocasiones, o con una sola vez ya impacté al inconsciente. Fíjate que por lo menos en los que yo hago aquí, en las dinámicas que se hace con el paciente, que como te digo, al final de cuentas vienen siendo rituales, es una sola vez, porque el impacto es tan fuerte, porque sí son fuertes, las dinámicas que se hacen aquí son muy fuertes, y el impacto es tan fuerte en el inconsciente que en este momento sales con otra perspectiva de aquí. Ok. Entonces, ya no es necesario estar recurriendo a lo mismo porque es como les explicaba, vámonos detrás de cámara. Ujú, ¿Qué es lo que ocurrió si ahorita tuviéramos una plática muy intensa, muy triste y todo, y nos fuéramos detrás de cámara, lo que acaba de pasar hace un momento, ujú. nos estaríamos riendo y dijeras, ay, a mí tanto que me hace llorar esta escena, pero detrás de cámaras hay otra cosa. Como que te sales. El detrás de Ok. cámara es precisamente qué hay detrás de qué hay detrás de tus verdaderas emociones, qué hay detrás de ¿De la creencia limitante o qué hay detrás de tu miedo? sí. Entonces, impacta tanto al inconsciente el ritual que se hace aquí que ya no es necesario
volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque ya te das cuenta de lo que ocurre detrás de cámaras. O sea, qué había de trasfondo en ese comportamiento tuyo. Ok, y con esa sola ocasión yo Con ya esa sola cambio la ocasión. perspectiva, Sí, pero cambio, al momento de yo cambiar la manera de ver las cosas, cambio mi actuar. de inmediato. Porque yo no voy a cambiar al otro, las circunstancias van a ser las mismas cuando yo salga del consultorio, sigue siendo exactamente la misma vida, pero la manera como yo interpreto, eso es lo que va a cambiar. Hay una madre de familia Ujú. que me decía, ¿cómo le puedo hacer para que mi hijo logre esto, esto y esto otro? Quiero que se haga responsable, quiero que pague su casa, quiero que su hijo agarre la onda, por decirlo así, ¿no? Lo que puedes hacer, porque empieza un proyecto y se le estanca, y luego le busca por acá y se le estanca. Entonces yo quiero que se le den todos sus proyectos, yo quiero que tenga mucho dinero, o yo quiero tener mucho dinero para poder apoyar a mi hijo. Es un alma caritativa, ¿no? Ujú. Ahora, lo que puedes hacer es pedir por tu hijo, porque la madre tiene mucha fuerza, desde que se le abran los caminos. Entonces, porque a lo mejor esa cosa de que estás pidiendo tener mucho dinero tú para poderle ayudar a tu hijo, pues le estás taponeando los caminos a tu hijo. No lo dejas crecer. No le estás taponeando. Ujú. ¿Por qué? Porque todo lo que le pudiera corresponder a él por derecho divino, lo quiero yo para dárselo yo. ¿Me explico? Y no, mejor pide que a mi hijo se le dé lo que le corresponde por derecho divino. O sea, hay que observar bien, encontrar bien qué hay detrás de tu petición. Ok. Ya no quiero que sea así mi mamá. No, espérate. No es que no quieras que sea, tu mamá va a ser así, hay que respetarla. O sea, ¿te gustaría que tu mamá te dijera ya no te rechace tu mamá? Ujú. Entonces, ok, tú la estás rechazando. Ah, ok, entonces, ¿cómo le hago? Ok, mejor solicita que tú ya no sientas eso que sientes cuando ella te dice determinadas cosas. O que aprenda a respetar, eso puede ser una petición, ¿no? De, oye, quiero ser más respetuosa, por ejemplo. Sí, Ujú. sí, entonces, pero encontrar qué hay detrás de eso. O sea, ¿por qué me molesta tanto que me diga esa? ¿Por qué es la manera? Porque acá, y muchas veces, la mayoría de las veces encuentro que el trato que no te gusta que hay allá afuera hacia ti es exactamente el mismo trato que te das tú a ti misma. Por Híjole, eso y eso es bien fuerte. sí, hay que ver qué es lo que hay para poder entonces sí, elegir, ya te diría, ¿sabes qué? Este sería un buen ritual para que tú te liberes de esa creencia, te liberes de que el inconsciente te esté protegiendo, te liberes de ese miedo. Entonces hay veces que, ok, obviamente que sería genial que en terapia encontráramos personalizadamente dónde está mi miedo, que Ujú. al final de cuentas, ira, alegría, tristeza, lo que tú quieras, viene y cae en el miedo, es la emoción más fuerte que existe. Entonces, encontrar cuál es tu miedo y ahí se te diría, ¿sabes qué? Esto sería muy bueno para que tú lo hicieras, para que impacte directamente, muy personalizado. Pero traigo, por ejemplo, una carta donde pudiera ser en términos generales, Ujú. y ese sí la puedes estar repite y repite y repite y repite y repite porque pues son las palabras adecuadas y llega un momento en el que por repetición, sí, lentísimo, pero empieza a haber un cambio. Ok. Y si, por ejemplo, tú decides liberarte de algún temor, cuando hagas tu carta de liberación o hagas tu ritual de liberación de un temor o de liberarte de todo aquello que te impide que se te hagan los nuevos proyectos, como dijiste tú, en el caso de que hoy estamos a noviembre y es hora de que no, mis proyectos no se hicieron. Ujú. Bueno, para que logres esos proyectos, pues hay que liberarte de todo eso, ¿no? Entonces, al hacerlo eso, también ir en congruencia con lo que quieres, porque si de repente ya quito el miedo a lanzarme, entonces, ya hice mi ritual. Entonces, se te presenta una oportunidad, porque eso es lo que hace un ritual. Ajá. Te Te abre. despeja, te abre Ujú. caminos. Entonces, se te presenta una oportunidad y estás tan acostumbrado a sentir miedo que no te acuerdas que hiciste un ritual para que ya no sientas miedo. Quizás el miedo disminuya, pero ahí es donde se pone a prueba tu confianza, la confianza que le tienes al ritual o la confianza que te tienes, vaya, ¿no? Ujú. Entonces, qué miedo. Quedé que el Que era lo miedo que es yo quería. ficticio. Ujú. El miedo es ficticio. Adelante, me voy a aventar. Entonces, ya sé lo que pasa si actúo con miedo,
pero no sé lo que pasa si actúo sin miedo. Y eso también da miedo. Capaz si sí me va bien. Y no estamos acostumbrados a que nos vaya bien. Y si tengo mucho dinero Fíjate y nomás. me vuelvo sometedora, como todos los ricos someten a los pobres. O sea, ese tipo de creencias, por eso no les funcionan los rituales generales. Y pudiera ser que no haya nada más una creencia limitante, sino que estén una encima de la otra y medio entrelazadas. Y por eso también vale la pena como irlo Desmenuzarlas, ¿no? desmenuzando. Sí, pero al final de cuentas sí puede haber muchas, ¿no? Ujú. Pero al final de cuentas encontramos un común denominador. Ok. Y sobre ese común denominador ya trabajamos y se hace un efecto dominó. Mm. Las piezas que quedan de pie, o sea, aquellas heridas que no se sanaron o aquellas creencias limitantes que no se trabajaron o que no cayeron esas piezas, entonces ya se va viendo más Específico incluso, ¿no? específico, Ujú. exactamente, sí. A ver, esta carta, a mí me interesó. Yo creo que más de alguna persona que nos está ahora viendo o escuchando dice, hablaste de una carta de liberación del miedo y con palabras, nada más para resumirlo, como con palabras muy genéricas que cada quien podría tropicalizar o adecuar a lo que a cada quien le haga sentido. Exactamente. Ok. Mira, aquí hay una carta de liberación del miedo. Ahí se lo voy a leer, ¿sí? Dice, hoy me libero de todos mis miedos que me han detenido, aquellos que me han hecho dudar de mi capacidad y de mi valor. Abro mi mente y mi corazón a nuevas posibilidades, sabiendo que soy capaz de enfrentar todo lo que la vida me presenta con valentía y confianza. Hoy elijo la calma en lugar del miedo, la certeza en lugar de la duda. Cuando digo elijo la calma en lugar del miedo, y ya identificaste tu miedo, ¿sabes qué? Miedo ya no te elijo. Nada más de leerte y hacer conciencia de lo que acabo de leer, ¡fum! Sentí así. O sea, ya hay si te observas también cuando haces ese tipo de cartas, físicamente va a haber una reacción. Ya sea que te tiemble un ojo, ya sea que sientas así, o ya sea que, ay, sentí raro, el más mínimo, hay que estar conectada con tu cuerpo. Bueno, esto hay que ver a qué le tengo miedo, a qué es a lo que le tengo miedo. Entonces aquí dice, elijo la calma en lugar del miedo y la certeza en lugar de la duda. Es decir, ¿qué pasaría si no tuviera miedo? Esa es una gran pregunta. Yo creo que haríamos muchísimas cosas que nos estamos boicoteando. O bueno, hay alguna creencia ahí, hay algo que me está como frenando. Sí, por eso te he comentado, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues que tú lo estás creando, tú lo estás manifestando. ¿Con qué? Con tus palabras, con tus actos repetitivos, Con la inconsciencia, finalmente. a nivel inconsciente. Por eso dije yo, quiero saber cómo genero mi buena suerte y mi mala suerte. Que dicen, la suerte no existe, ya sé. Yo genero que me pase lo que me pasa, sea bueno o no sea tan bueno para mí. Si de repente cuando conocemos personas que dices, oye, todo le va bien, ¿no? Tiene todo, tiene esto, tiene aquello, donde, como el rey Midas, ¿no? Que decían que donde tocaba se volvía oro. Y entonces de repente dices, hay gente que así le pasa, pero no son garbanzos de a libre, es gente muy consciente que de alguna manera ellos o sus ancestros o todo el clan han venido trabajando sobre eso. Casi todos tenemos que trabajar en algo, porque para algunas personas el éxito es tener mucho dinero. Ujú. Y otras personas que ya tienen el dinero, el éxito pudiera ser tener una pareja. Y otra persona que tiene pareja y dinero, a lo mejor el éxito sería tener una buena salud. Mm. Sí, cada quien tiene no creo que exista una persona, bueno, sí ha de haber, ¿no? Pero por lo menos conocida, que Ujú. digas tú, no hay nada que trabajar en mí, todos tenemos algo que trabajar. Siempre. Y todos los actos para trabajar y dar un cambio significativo en nuestro inconsciente y en nuestra vida es a través de rituales. Y rituales que, por cierto, vamos a seguir platicando de ellos en un siguiente programa, porque ya se acabó este. Exactamente, si quieren pueden repetir este video, más o menos volver a escuchar cómo fue la carta de liberación con respecto al miedo y entonces identificar cada quien qué es lo que les gustaría liberarse, por ejemplo, del yugo de mi marido o de la mala suerte o de la carencia. Entonces ustedes estructuren más o menos esto es como un machote, y ustedes ahí le van acomodando como crean. Hay más cartas. ¿Saben qué voy a hacer? Se las voy a subir al Facebook. Ahí lo pueden encontrar, Tete Hermosillo. Te pasadito un speech. Sí, también. Sí. Y además, bueno, yo te iba a proponer otro programa
en el que podamos tal vez retomar un poquito de este cierre, de estos rituales de cierre, porque además del miedo, por ahí yo escuché que traías también una carta de liberación que están tan de moda, las relaciones tóxicas. De la O vergüenza. de la De la vergüenza. liberación del estrés, de la liberación de las relaciones tóxicas, de liberación del autoexigencia, que tú hiciste así, que no, que no es ¿Perdón? para mí. Sí. Casi me Liberación descalabras, pero no pasa nada. del pasado, liberación del fracaso y de lo que se quieran liberar. ¿Qué te parece si le dedicamos también un poquito del siguiente programa a estas cartas? Tal vez por si alguien no tiene Facebook y nada más nos está siguiendo, por ejemplo, en YouTube, porque sería importante con el cierre de año hablar de los rituales de lo que viene, del nacimiento. Te propongo algo. A ver, Vamos a hacer ¿cómo se llaman? Videos cortos ok, donde estemos diciendo Las uno por uno cartas. las cartas de los. me interesa, me gusta. ¿Ok? Sí, Y eso es para concluir un ciclo. Y así ya vemos entonces cómo podemos iniciar. sí. Porque así les damos un tiempo para que se sanen, para que quiten los escombros, como dijiste tú, y emparejen el piso para que empiecen a construir. Que algo importante creo son procesos. De repente uno Exacto. quisiera que con la varita mágica, ¡pum!, ¿no? Ya se acabó todo. Son procesos. Y creo que también es parte pues hasta del amor propio, ¿no? De darse el tiempo de decir, a ver, llevo 20 años, 30 años, 50, 80 viviendo de la misma manera. Bueno, puedo darme el tiempo también de limpiar bien el terreno para construir de manera más sólida lo que quiera vivir. Un día, un año, 100 años, los que me toque vivir. Así como esa adicción, el estar mal, esa adicción, el sentirte bien. Y cuando empiezas a voltear dentro de ti y empiezas a decir, ahora el bien es para mí, es para mí, es para mí, te haces adicta. Y cuando viene una situación que no te gusta, no, yo me siento muy a gusto como estoy. Entonces yo no quiero estar otra vez esta toxina. Y de lo que te llenas, repartes. Exacto, es la conciencia. Ay, Tete, qué maravilla. Muchísimas gracias, Es un placer. Tete. Y bueno, nada más les recordamos, estamos en YouTube y en redes sociales, también ahí en Facebook. Reinventando tu vida se llama el canal. Si les gustó este programa, si les interesa, lo quieren compartir, denle like, se suscriben ahí en la campanita, porque luego Chema lleva el control de todos nuestros seguidores. Y así Chema se van a Llanos, enterar. saludos. Sí, saludos a Chema. Y de esa manera se van a enterar cuando Chema nos haga favor de subir el siguiente video. Así Entonces, es. gracias, Tete, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Que estén muy bien.